Jugadores, ¿qué tal? Bienvenidos. Ya saben, estamos en la jugada financiera, entrenamiento de bolsillo. Hola, querida Nedi, ¿cómo te va, amiga? Muy bien, Gaby, muy contenta de estar aquí con un programa muy diferente, que es el costo de los Y destilados. nos encanta además. No, bueno, Nedi es, ya saben, es encaminadora de almas, nada más, y nos echa porras en esto, pero hoy estamos felices porque tenemos a nuestro súper colaborador. Ya no es Exacto, invitado, ya es colaborador de cabecera. exacto. Luis Armando García, muchísimas gracias por estar con nosotras. Hoy hablando de destilados, la vez pasada de vinos, entonces finalmente se relaciona, pero pues un toque diferente. Sin duda, muchas gracias, gracias a todo su auditorio. Siempre es muy agradable ser invitado a un programa de radio y qué más que con un tema que nos encanta, ¿no? Ya tocamos el tema del vino, pero ahora viene el tema de los destilados, así que yo estoy a sus órdenes. Oye, nos encanta hablar de él y probarlo. Sí, exactamente. Ya no, nada más nos faltó eso, Luis. Podíamos haber sido tus conejillos de Indias aquí, pero bueno, Cuando nos la gusten, debes. adelante. Nos la debes, exactamente. Luis, ya sabes que nos gusta empezar el programa siempre de la misma manera, con una presentación o autopresentación de nuestro invitado para que digas lo que quieras y calles lo que quieras. Así es de que, por favor, ¿quién es Luis Armando García en tus propias palabras? Pues bueno, antes que nada, mi oficio es ser sommelier, ¿no? Esto lo disfruto mucho cada día que estoy pues frente a un panel de cata, frente a una botella de vino, evidentemente, o hablando en un programa de radio, es muy placentero y muy grato hablar de algo que es tan fascinante como es las bebidas alcohólicas, ¿no? Y dentro de ellas todo este abanico que existe. Yo me encargo particularmente de administrar y asesorar todo lo que es la parte de cava para Grupo Carolo. Y bueno, hoy me estoy metiendo en un tema que es parte de mi especialidad, pero que no llevo yo dentro del propio grupo, que es el tema de los destilados y licores o las barras en concreto. Y literalmente mi escritorio es una barra, es un bar. Entonces, pues, Ay, estoy vas a transmitiendo. hacer la envidia de muchos. Exacto, Sí, muchos quisieran. lo sé, lo sé. Pues, es un programa ad hoc para lo que está a punto de pasar, que sería la fiesta del 15 de septiembre, ¿no? En donde generalmente se consumen muchos destilados, y algunos de ellos hechos en México, como podría ser el caso del tequila y del mezcal, los más tradicionales, me imagino. Entonces, ¿qué te parece si arrancamos con una definición, como a mí me gusta, Claro, amiga, por supuesto. de qué son los destilados? Bien, los destilados realmente parten o no podrían tener su origen sin no tener antes una bebida previamente fermentada. Es decir, dentro de la clasificación de las bebidas alcohólicas que existen en general, Ujú. podríamos estar hablando de cuatro grandes grupos, ¿no? Bebidas fermentadas, como es el caso del vino, la sidra, ¿no? Por ahí hasta el tepache, si quieres. Ajá. El pulque, por supuesto, son bebidas fermentadas, pero para tú poder hacer un destilado previamente debes de tener una bebida fermentada. Y hay muchos casos de esto, ¿no? Por ejemplo, el caso de una sidra. Comúnmente, la sidra se hace a partir de la manzana, pero hay destilados de altísima calidad como es el Calvados el Ah, Calvados de Normandía en Francia. O el mejor ejemplo, el que más me gusta a mí es el del vino, ¿no? Que primero, ujú. para tú poder hacer un brandy, un coñac o un armagnac, siempre debes de tener antes una base de vino, literal, un vino de baja o media graduación de alcohol, que después vas a llevar a un proceso diferente para pasar o hacerlo destilado. Lo mismo sucede con el arroz, ¿no? Que también sale de ahí el sake, Ajá. varias bebidas que previamente son fermentadas para después pasar al proceso de destilación. Y aquí voy Ah, a responder tu pregunta. ¿Qué es una destilación o qué es un Ajá, destilado? ajá. Básicamente es una bebida de alta graduación de alcohol, como mínimo 38, bueno, puede estar desde los 25, pero puede llegar hasta el 96 en máximo grado de pureza, ¿no? mm, Solamente se destilan alcoholes al 100% de pureza para grado cosmético, es decir, en toda esta parte de la belleza y okey. los cosméticos que se llegan a hacer, se ocupan alcoholes que llegan a tener hasta 100 grados de alcohol. Pero para consumo humano, solamente hasta 96 grados de alcohol. Ah, No se los tomen. solamente. Nada más. Pero, a ver, y entonces, ¿estos grados de alcohol van de la mano con pureza?
Sí, por supuesto, mientras más puro el alcohol, menor grado de agua o menor porcentaje de agua. Ay, yo ¿En no qué sabía. consiste? ¿No? Si te Ajá, pones a pensar, un vino o una sidra comúnmente son de baja o media graduación de alcohol, ajá. pero después de esto tienes que poner o pasarlos a un proceso de separación de agua a través de la temperatura para ir purificando el alcohol. ¿Cómo se hace esto? Evaporación, condensación, y cada vez que vas condensando un nuevo líquido o lo vas pasando varias veces por el mismo sistema, obtienes alcoholes superiores o de mayor graduación de alcohol, ¿no? Varias recetas que pueden ir, como te digo, desde 25 hasta 70 grados, que le puedes poner a tu bocho para Oh. que jale. No. Oye, interesantísimo. Yo no tenía idea que este proceso, bueno, primero que se necesitaba Un una antecesor, fermentación, ajá, una exacto. Y ya que estaba fermentado, entonces el segundo paso sería la destilación, que se lleva a cabo por evaporación, condensación, hasta llegar a mayor grado de alcohol. Claro. Y esa es una de las recetas más importantes de todos los productores de destilados en el mundo. Le puedes llamar coñac, le puedes llamar brandy, tequila, mezcal, que es el tema de hoy, ujú. por supuesto, pero cada uno de estos tiene un maestro destilador que es aquel que pues, evidentemente con un dominio de la química, pero también con la expertise de estar todos los días en la bodega, pueden llegar a saber simplemente con el olor que produce la bebida en qué graduación de alcohol puede llegar a estar, ¿no? Entonces hay Que diferentes apreciaciones de cuál sería el corazón o la parte Sí, central que tú ocupas de un destilado para destinarlo a tu mejor calidad, ¿no? es que era lo que te iba exactamente lo que quería preguntarte. Tú debes saber en qué momento lo usas nada más como fermentado y a lo mejor lo comercializas como fermentado, y si tiene potencial para destilarse, o Sí, todos por tienen supuesto. potencial. No, yo creo que eso ya está previamente concebido, ¿no? Tú sabes si Ajá, vas a hacer un coñac o vas a hacer un brandy, porque comúnmente con la materia prima con la que partes debe ser determinante para que te dé el grado de azúcar necesario para que tú después lo puedas fermentar y lo puedas destilar. Esa es la idea de la materia prima, ¿no? o sea que no cualquiera se puede llegar a destilar. No, si no tienes una buena concentración de azúcares fermentables que te produzcan alcohol como base, es no, difícil que pretendas generar un destilado después de ello. Hay O algunos frutos o materias primas que te lo dan de manera natural, como es el caso de la uva, ¿no? Que ajá, te claro. produce vino y que te produce brandies o coñacs. Pero es muy diferente lo que tienes que hacer, por ejemplo, en el caso del agave o que tienes que hacer en el caso de algunos cereales, ¿no? Que tienes que pregerminarlos para que te den azúcares que después vas a sintetizar o vas a cambiar para transformarlas en almidones que puedan ser fermentables. Digo, perdón que me fui ahí un poquito más técnico, no, pero No, es no, genial. así. es que no sabíamos todo eso, la verdad es que nunca se me hubiera ocurrido, y entonces, ¿hay forma que tú puedas vender el fermentado y luego de ahí produzcas el destilado? Bueno, a lo mejor que hagas vamos a suponer, un vino y luego de ahí lo lo destiles para hacer algo más, que vas a vender. Sí, claro, el mejor ejemplo es, digo, perdón que me salga un poquito del Ajá, tema, es sí, coñac, ¿no? Todos okey, los viticultores de la zona sudoeste de Francia, ajá, particularmente de las zonas de Cognac y Armagnac y Bordeaux, toda esa zona, producen vinos blancos de baja o media graduación de alcohol que después le venden a las destiladoras o a las casas, a las compañías. Digo, si me permites el ajá, comercial, como sí, puede ser Genesis, ¿no? O okey, Courvoisier, y ellos con esa materia prima, con ese vino blanco de entre 11 y 12 grados de alcohol, lo que hacen es llevarlo a un alambique de cobre, un alambique que está patentado que se llama Charentez por la Charentez, por el río, ujú. particularmente que cruza esa zona, y que es donde tú vas a poner ese vino a calentar para después obtener la base de lo que va a ser tu coñac, A ¿no? calentar para Se hacerle la eh, la evaporación, evaporación, exacto. Correcto. y luego Lo otra puedes vez. hacer entre 3 y 5 veces. ¿Cómo funciona? La primer destilación te va a dar una graduación de alcohol de 25 a 36 grados en promedio, pero comúnmente es muy pesada, entonces esa no la ocupas para hacer tu destilado de alta calidad. Ocupas la segunda fracción, lo que en términos de
Coñac se le conoce como el brulí, que es el corazón del destilado, Ajá. y esa parte comúnmente concentra graduaciones de alcohol que van desde 35 hasta 65 grados de alcohol. Ese corazón o ese brulí lo que hacen es separarlo, dejarlo para hacer los mejores coñacs. Y luego viene la parte final, lo que le llaman las colas, que también tiene una gran concentración de alcoholes superiores nocivos que se deben de quitar de la destilación. Tú te quedas con lo que se conoce como el brulí. En el caso del tequila o el mezcal se le conocen como vinazas. Ok. Okey. Oye, qué No, bueno, interesante. ¿cómo aprendemos? Estamos fascinadas, así como que con esto ya nos ganamos la plática de los señores. Es Ahora sí. Y es un tema que le interesa mucho, sobre todo a la gente adulta, mayor, ¿no? Que ya se interesan un poquito más en el proceso de un tequila, en el proceso de un mezcal, sin duda. O y en este caso, a ver, si hablamos de todos estos destilados, ¿los destilados se producen por región o de qué depende dónde se produzcan o lo que se produzca en cada región? Porque hemos visto que a lo mejor aquí en México tenemos un cierto tipo de destilados, o como hablabas de Francia, que tienen coñacs y todo eso, ¿depende de la región también? Claro, depende de la región y con qué materia prima cuentes. Caso Oh, concreto, México, pues, a ver, tenemos norma oficial, o estamos encaminados a una denominación de origen con el caso del tequila, del mezcal, pero hay otras bebidas como el sotol, como el posh, ¿no? Que son destilados exclusivamente de México. Tequila, oh, mezcal, ¿no? Sotol, bacanora y posh son destilados 100% mexicanos. No los vas a encontrar de manera natural en otro país, de manera pirata, por supuesto, ¿no? Porque sabemos qué pasa en Asia. Oye, pero justamente era la pregunta que te queríamos hacer, ¿qué tipos de destilados existen? Hablaste primero como del coñac, del brandy, del ron, del whisky, pero ahorita nos estás diciendo 5 exclusivos de México, de los Ajá. cuales ¿conocías? 3 yo no conocía. Mira, Esos por que ejemplo, te son voy a poner aquí Posh y Bacanora. una rareza, el posh. Aquí está, Sí, aquí, no sé si lo alcanzas a ver aquí Guau. un sí, poquito, ahí Ajá, el está, ajá. posh, Suena siglo de cero. ajá. Este es de Chiapas Es lo y que es te un iba a decir producto, que si era de por allá de del sur. Mérida, del sur, ¿no? es del sureste de México y es hecho a base de maíz y de trigo. Si tú lo Okey. hueles, eh, huele mucho como a pinole, pero con grado de alcohol, ¿no? Esa es la nota de cata que puede llegar a Sí. producirte. Es Okey. fuerte, o sea, estamos hablando de 40 grados en esta bebida alcohólica poco Uy, conocida, pero que si tú puedes ver en la etiqueta, ahí está, lo Ajá, sí, menciona, claro, 40 40 grados. grados. ¿no? Es muchísimo. Okey, okey, okey. Muchísimo. ¿Cuál es aquí la forma de Posh. hacerlo? Bueno, primero Ajá. tienes que germinar, en este caso, tanto maíz como los cereales que vas a ocupar para poder producir esos almidones fermentables. Una vez que puedan fermentar, haces como una especie, ¿no? Permíteme Ajá, ocupar esta palabra, como una especie de agua de horchata, ¿no? ajá. Que va a fermentar y después la vas a empezar a destilar hasta obtener esos 40 grados, ¿no? Es una bebida muy seria, muy fuerte, bueno, fuerte quizá para mí, ¿no? Que Y habitualmente tomo vinos, pero quizás si tú estás acostumbrada a tequilas y mezcales, pues no te va a hacer, no, no. pero 40 grados de todas Y formas es claro. considerable. Si hablamos, por ejemplo, una cerveza tiene 12 grados. No, fíjate, una cerveza lager o pilsner comúnmente tienen entre 4 y 5 grados. No, La que me imagínate. digas, ¿eh? La Corona, la Entonces, Victoria, sí son palabras mayores, Luis, es que no claro, es son no es 10 de veces más. Sí, 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 esto es 40 de grados. adultos. Sí, Oye, sin duda. Por eso es muy diferente la experiencia de empezar una comida con una cerveza o con un vino a empezarla con un mezcal o con un tequila. No, A ver qué no. comida estamos hablando, ¿no? oye, Es ya no la diferente. acabas. No, por supuesto que no. Oye, y este es el posh, pero es más conocido en el sur de la república. Aquí en la ciudad, ¿la gente lo consume normalmente? No, pero hay una campaña para posicionar cada vez más el posh. Ahora que ustedes me invitaron a este programa, la verdad es que me surgió esta necesidad de hablar de él. Y te Ujú. voy a ser bien sincero, a mí particularmente no me gustan ni bebo ese tipo de graduaciones de alcohol, pero ya uno por la edad y dos
costumbre, ¿no? Sin embargo, tiene un sabor muy interesante que a algunos les podría gustar, ¿no? Que es Ah, esta parte almidonada, esta parte como de migajón, diferente a cualquier otro destilado y de una identidad única, rara para nosotros en la zona central o en el norte, pero muy habitual para toda la gente que vive en el sureste de nuestro país. Así que ¿Dirías, las fiestas van a ser con Posh en Chiapas. sí. dirías un poco dulce? No, completamente seco. O sea, es más seco, ¿no? Como, Okey. ahorita que decías del migajón, yo decía, el migajón es seco, es no sé si así sepa, así como tipo ginebra, que son más secos, que son Es tan seco como la ginebra y tiene 40 grados. Aquí está Arturo acompañándome. Quiere ver si estamos al aire o no. Sí. la siguiente te toca, Arturo. Claro. Oye, estamos al aire, pero justo nos vamos a quitar de aire, porque aunque no lo creas, Luis Armando, se nos fue el primer bloque. Yo sé, lo sé perfecto. Hablando de Increíble, esto, es muy, muy rápido y pasan sí. los minutos rapidísimo. Lo sé perfecto. Increíble, pero cierto. Vamos a corte y regresamos a seguir Claro hablando que sí, de Neri, con destilados todo gusto. mexicanos. Jugadores, muchísimas gracias por seguir en la jugada financiera Entrenamiento de Bolsillo con Gaby González, que no soy yo, y yo, Y Neri yo. Rueda. Y hoy con Luis Armando García, hablando de este tema tan interesante que es destilados mexicanos, en donde, Luis, pues, el bloque pasado nos hablaste de 5 mexicanos, 2 muy conocidos, el tequila y el mezcal, y 3 para mí totalmente desconocidos. El Posh, que dijiste que es de maíz con trigo, el Sotol, que ahorita ojalá nos Sí, platiques un poquito, y el Bacanora, que hasta tuve que apuntarlos. sí. Oye, yo el sotol lo había ido, no lo he probado, pero a ver, platícanos. Vamos con nosotros 2 que estamos aprendiendo muchísimo hoy. Sotol. Sotol. Aquí lo tengo. A ver si ahí lo puedes ver. Sí, tiene Sí, como una H. ajá. El Sotol, digamos que tiene su epicentro en Delicias, Chihuahua. Es Okey. una bebida del norte del país, pero muy arraigada a Chihuahua. Y la base es también un agave, ¿no? Entonces, ustedes Ah, saben que dentro de todo el territorio nacional existen más de 180 tipos o especies de agave. Por eso esta no lo diversidad Sí, sabía, en no, pero pero 7 u 8 estados que son productores de agave, ¿no? ajá. Y que algunos de ellos ahora pueden ser, por ejemplo, 5 para el tequila, 7 para el mezcal, 3 para el sotol, pero todos producen plantas de agave. Y en este caso el sotol también llega a tener 38 hasta 42 grados, un poquito más que el posh, y la idea es el mismo principio que se hace para el tequila y para el mezcal. Solamente que en algunos casos con el tema del sotol no necesariamente cuecen las piñas, ¿me explico? Que es de Okey. donde tú tienes esta melaza, sino que es una cocción como a medias para dejar la parte de la salvia más viva y que le dé justamente esa característica que tiene el sotol, que es como muy herbal en cuanto al aspecto o la nota de cata que te puede presentar una vez que tú lo estás catando, ¿no? Diferente a lo que te ofrece el tequila y muy diferente a lo que te ofrecen algunos tipos de mezcal y completamente focalizado a la zona norte del país. Yo les diría, si buscan un sotol, busquen esta marca que es Hacienda de Chihuahua, de Delicias Chihuahua, porque es quien está buscando o está gestionando todo para que la norma oficial después se vuelva denominación de origen para ajá, ajá. Sotol de Chihuahua. Denominación de origen que nosotros te queríamos preguntar como certificado de origen, pero claro que En ahorita ya nos estás Correcto. dando la palabra correcta, que es denominación de origen, que de primer momento las bebidas no lo tienen y Claro. que en un ratito vamos a platicar de to cómo se obtiene. exactamente. Entonces, Exacto. el posh del sur del Pues, país, de maíz y de trigo, ujú, mientras que el sotol, igual que el mezcal y que el tequila, de agave, pero ujú, del norte del Pero país. del norte, del norte, particularmente Chihuahua y particularmente Delicias, Chihuahua. Chihuahua. sí. Es Genial. que Oye, realmente hace el trabajo, ¿no? O está ujú, pugnando para que se posicione. y vamos ahora con la tercera desconocida, Bacanara. Bacanora, Bacanora, Bacanora. perdón, sí. Bacanora de Sonora. ¿Qué es Ah, esto? mira.
Justo, es una fusión de ron y un porcentaje de agave, ¿no? Pero se Ok. produce en esa región específicamente de Sonora. También, a ver, si les gusta por ahí el ron Bacardí blanco, pues mucho tiene que ver el nombre de Bacanora con esta identidad. Ustedes saben que las plantas de Bacardí en algún momento estuvieron en nuestro país de manera muy importante y muy arraigadas a esta zona, tanto la casa Domecq como la casa de Bacardí en la región de Sonora, Sinaloa, han estado posicionadas ahí. Lo que hicieron fue fusionar estilos y hacer mezclas de agave con caña de azúcar específicamente, Ajá. un destilado de alta graduación, ¿no? Te digo, como mínimo 40 grados. Oh, Dice, Mínimo no 40. tengo aquí la botella, la pedí, pero no la tengo, entonces ¿Y este difícil sí que se las muestren. y este sí un poquito dulce? No, seco. No hacen, Neddy quiere O uno sea, dulce. tráiganme sí, no. tráiganme mi anís, tráiganme No, mi, Neddy Ahí quiere. te va, Neri. Entonces tú lo que buscas son licores, no Entonces el destilados. siguiente, que no destilados. Ay, Luis, pues me aprovecho para que me digas la diferencia, o sea, ¿cómo sale un licor a diferencia de un destilado? Y me lo permite si tenemos tiempo, es muy fácil de explicar. Así como te decía ahorita al principio de, para poder llegar a un destilado necesitas primero un fermentado. sí. Ujú. Después, para poder llegar a un licor, necesitas primero un destilado. Entonces, la Ah, O secuencia es sea, esa: fermentado, son los procesos. destilado, licor. ¿Por qué? El okey. licor es la fusión de un destilado, la base que tú quieras, un brandy, un ron, un coñac o lo que tú quieras, con uno o muchos ingredientes. A ver, Neri, ¿cuál es tu licor favorito? Ahorita Favorito. mencionaste Me acuerdo que había uno de almendras en mi época de el discotecas, que era amaretto. el amaretto, Amaretto. ese me Seguramente, gustaba. ya hablando así Oye, de que por época seguramente lo oye, tomabas con jugo de naranja, ¿no? El No, yo diamante. no, yo paso, justo no, no. justo eso te iba a decir, mira, me tapé la cara para decirte, y lo peor es que de por sí era dulce y luego con Con tu jugo de juguito de naranja. sí, Debemos claro. de ser medio contemporáneos, porque cuando yo andaba así medio de antrero, me Era tomaba era también de algunas moda. veces. No, yo Sí, sí, paso sí, sin ver. ¿no? El, Mm, el, el amaretto es un brandy técnicamente. Italia produce brandies, solamente Ujú. que no le llaman brandy porque el brandy es de Jerez hacia el sur de España, Ah, pero okey. tienen el derecho de llamarle de esta forma y luego lo infusionan en este caso con almendras, ¿no? Y te okey. podría mencionar otros, el de avellanas, que es el frangélico, ¿recuerdas esta Sí, botella con ese sí. el Claro, Sí, montecito? claro. claro, sí. ¿No? El sambuca, El los sambuca, licores de anises, O los sea, los todas anises. anises esas no bases. son destilados, son un paso más, son Son Un licores. paso más. Lo que ujú. haces es agregar a una base de ron, en este caso de alcohol neutro, pues las flores o las semillas que van a infusionar y que van a dar color o sabor para que tú produzcas No, un licor. Luis, A tenemos ver, programas para rato contigo, Sú eso me encanta. Súper interesante. Oye, pero a ver, porque yo, si no, aquí nos seguimos con el alcohol, con cualquiera nos seguimos con los licores, pero antes de, nada más para que la gente sepa, porque hay tequila y hay mezcal y la gente sabe que es de agave, pero no saben diferencias o no sabemos de diferencias y hemos tenido gente que alguna vez nos explicó del mezcal, pero la verdad me declaro incompetente. Me gustan, pero no sé la diferencia tal cual. claro, mira, todo viene de una leyenda en realidad, una leyenda mexica que es atribuida a Mayagüel. No sé si habían escuchado esta historia que es No, bellísima, a mí me no. encanta contarla. Bueno, Mayagüel se supone que es una diosa de la fertilidad, ¿no? Para los mexicas. Y hay una historia, una leyenda que después de una tormenta muy fuerte, ¿no? Cae un rayo sobre un maguey o sobre una planta de este tipo de características y lo que hace es cocer esa piña. El líquido que resultó, esa especie de aguamiel, si te das cuenta hay cierta Ajá. fonética entre mayagüel y aguamiel, pues resulta muy agradable y por eso le llaman una bebida de los dioses. Este término, tú habrás escuchado de un mezcal que se llama 400 conejos. Sí, Lo has Ujú, claro. escuchado, ¿no? Sí. Bueno, Mayagüel era la diosa o la madre de los 400 conejos o Sensototochni, como ellos le llaman, o diosa de la fertilidad. Entonces hay toda una parte mística detrás de ello. Luego las regiones, ¿no?
el mezcal comúnmente es atribuido a Oaxaca, ¿estás de acuerdo? Ajá, sí, Y el tequila a Jalisco sí. específicamente. Sin embargo, tequila tiene, por norma oficial, se puede producir en estados que desgraciadamente ahorita son estados en conflicto en nuestro país, pero es Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Jalisco y Nayarit, ¿no? Los productores de tequila. Ujú. Mezcal solamente puede ser como tal oaxaqueño, sin embargo hay otros productores que también están pugnando por hacer mezcales. Yo diría, todo tequila previamente es un mezcal. ¿Me Ah, explico? Porque el ajá. origen es ese. El origen es Mayagüel, el origen es la planta, es la parte más ancestral de esta bebida. Y luego cómo se reguló con el paso de los años y se fue haciendo más famoso y más comercial, incluso el tequila que el propio mezcal. Yo recuerdo en estos tiempos donde hablábamos del amaretto, que si te veían con un mezcal, híjole, casi, casi eras te por ocho, ¿no? Sí. Y ahora es lo más vendido en los restaurantes y la Y gente pide carísimo. diferentes. Sí, Es un efecto muy raro. Y con el caso del tequila, pues ha habido algunas sobreproducciones con el paso del tiempo. Desde 1800, estoy hablando de cuando las haciendas enequeras estaban realmente produciendo en diversos estados, no solamente en el sureste, se producía mucho de esto. Pero es hasta 1996 donde se regula por norma oficial el tequila y se definen los tipos de tequila que deben de existir. Y ahí vas a encontrar el joven, el blanco, el reposado, el añejo y ahora los añejos cristalinos que también están de moda y que representan una venta muy importante para todos los centros de consumo. dices que esto, se puso dentro de la norma en 1800. 1996 apenas. Sí, bueno, es que hay una crisis del tequila en realidad. En el año 94, desde el año 84 empiezan a haber como una crisis en el sector. Una, por mucha producción, dos, por muchas imitaciones, porque nuestro gobierno no había protegido la producción de tequilas y mezcales, y pues sabes, ¿no? Otra vez voy al tema de Oriente, se lo Ajá. fusilaron y empezaron a sacar estas versiones de tequila o de mezcales en China. Viene una legislación, viene una protección, una norma que hace que en el año del 94 al 96 el tequila, sobre todo el tequila, empieza a entrar en una protección para el Estado mexicano, ¿no? Es en el año 95, la guerra del agave, como se le conoce. Oye, Luis, y en este caso, ahorita que decías, todos los tipos de tequilas que empezabas con blanco, reposado, añejo, cristalino, para que vaya pasando cada uno, son diferentes procesos también en cuanto al destilado. Básicamente es el tiempo de reposo o la crianza que tienen en roble, ¿no? Pero es una especie de roble diferente. El encino es un tipo de roble Ah, y el okey. tequila se cría en madera de encino. Es diferente que ocupas para la crianza, por ejemplo, de un vino tinto, que es roble francés, de Aliero o de Nevers, de estas zonas de Francia, o roble americano. Son diferentes tipos de madera. El encino suele tener una sesión tánica más ruda, más agresiva, Ajá. que para, por ejemplo, poner un vino, digo, un tequila blanco o reposado pasan entre 3 meses y máximo 12 meses de afinamiento en este tipo o contacto en madera, ¿no? Es muy Eh, diferente. eso, bueno, ¿cómo estamos aprendiendo? Yo estoy así como que fascinada. Sí. Oye, y hace rato decías, todo tequila es un mezcal, pero no todos los mezcales son tequilas. Eso ya es un poquito más apasionado de las personas de la zona, pero Eh, técnicamente estamos hablando de lo mismo, porque el proceso es muy similar, salvo la cocción de los agaves, que esto es algo que seguramente si te gusta Eddie o Gaby, el mezcal, te cuenta que huele mucho más ahumado, no huele a ahumado. michote, huele a fogata, huele a queso provolone, huele diferente que lo que es el tequila, Ujú. ¿no? El Sí. tequila huele a la salvia cuando es joven, ¿no? Cuando es blanco todavía huele a mucho alcohol, por supuesto, pero huele a planta. Ya cuando viene el reposado, huele un poquito más a caramelos, empiezan a salir unas notas avainilladas y de fruta tropical Ujú. diferentes,
Y ya cuando es reposado, huele muy diferente, huele a, a fruta de semilla, ¿no? Almendras, avellanas, tostadas, porque tuvo mucho más contacto con la madera. con la Y el madera. mezcal no. Claro. El mezcal básicamente lo que puede cambiar es la expresión de la planta en sí, porque tienes, como te decía hace rato, 180 plantas posibles, pero las más comunes son, por ejemplo, aquí estoy leyendo la cupreata, ¿no? El Ah, tobalá, eh, el y espadín, por supuesto, el madrecuche, ¿no? Diferentes tipos de plantas de agave que sí le dan técnicamente un carácter distinto o diferenciado a los diferentes tipos de mezcales. Pero para eso hay que tener la nariz muy entrenada y el no, paladar muy aventurero, por supuesto. eso me encantó, sí tiene que ser paladar aventurero, ya no es de de conocimiento, es de que te quedas es que imagínate una cata de mezcales con Son 4 maravillosas, sí, pero eso sí te pega duro, durísimo, Por eso son pero maravillosas. la cata de alcoholes es diferente que la cata de ¿de vinos. vinos? Sí, por Okey. supuesto. Literalmente Es sabecitos. un botero. Sí, Pues sí, suavecitos. ha de ser así poquito, o ¿cómo dicen? Que, ¿cómo era? Es que algún chavo que vino una vez aquí que trabajaba en mezcalería nos decía que el al mezcal hay que tratarlo como a las mujeres, que suavecito y poco a poco, porque si te lo tomas de golpe, te cachetea. Entonces, Sin duda. Oye, Sin Luis, duda, no, estamos hablando de 40 grados de alcohol y por no, supuesto, no, al no hay momento de forma. comunicar esto es bien importante hacer a la gente, pues, ¿no? Consciente de lo que se toma, porque claro, desafortunadamente en nuestro país no nos fijamos en lo que tomamos. Una pregunta muy recurrente que le hago tanto a, sobre todo a alumnos, ¿no? No a comensales, es, ¿saben cuál es el único alcohol apto para el consumo humano? Y la mayoría nos quedamos con cara de circunstancia, ¿eh? O sea, la Nadie y mayoría yo de los seres estamos igual humanos así. no sabemos qué alcohol es el único que podemos tomar. igual que nosotras ahorita. ¿Cuál ¿Cuál es, es? Luis? El alcohol etílico, Ah, el el etílico. Etílico. etanol. Porque Ujú. si Okey, tomas metanol, o te quedas ciega, o en el peor de los casos, si toca claro, madera, te mueres, ¿no? Sí, claro, por por eso supuesto. dicen exactamente, con razón dicen: "Te quedas ciego", sí, porque no usan alcohol etílico, sino usan el metanol. Ay, Fíjate, esto es un mensaje para tu auditorio de responsabilidad social, ¿no? Porque sí. pues vienen fiestas muy importantes en nuestro país. Es bien sabido que nosotros le pegamos durísimo al tema del alcohol en toda la nación, pero también hay un gran problema. Cada pueblito, cada región de pronto te vende algo como muy, muy local, ¿no? El vino de ciruela que le llaman, o licor de ciruela, o de la fruta que tengan a la mano, la destilan y la gente con tal de esta animosidad, de andar puebleando, se los toma. Ujú. Y ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque muchas veces son destilaciones que se hacen de manera muy empírica en los traspatios de algunas de las casas, ¿no? Y Okey. te estás tomando un alcohol que no tienes la certeza de cómo fue destilado. Y si no fue destilado bien, pues el único riesgo es tu vida. Entonces, Nada más, creo que es imagínate. importante mencionarlo. Mil Oye, Luis, gracias. ¿Y ay, qué no es creen? No, no, ya cierto. sí, justo iba a eso, Neddy. Jugadores, no tardamos nada, no se desconecten, porque aquí sigue Luis Armando con nosotros hablando del costo de los destilados. Jugadores, ya estamos aquí otra vez con Luis Armando García hablando de destilados. Oye, Luis, y antes de irnos a corte, hablábamos de un poco más de tequila y mezcal, y ahora, hablando también de todos los tipos que hay y la NOM y todo esto, también te queríamos preguntar, cuando hablamos de estas bebidas, ¿de qué depende el precio de estas bebidas? Porque hemos visto que también con el paso de los años han aumentado muchísimo y no sabemos muchas veces de qué depende el precio de esto. Exacto. ¿Qué nos Bueno, dirías? yo te diría que toda la cadena está metida, desde la producción, es decir, la explotación de la tierra, la cosecha en sí, de cuánto te da cada uno de los productos, y un fenómeno que, bueno, yo creo que es lo que ustedes están sintiendo de que ha habido un incremento sustancial en el precio de las bebidas alcohólicas, es la falta de vidrio a ¿Cómo nivel crees? mundial. El tema Es del vidrio cierto, es algo muy importante y es algo que está impactándonos a todos. O sea, sí. literalmente hemos tenido que hacer ajustes de precios en muchas de nuestras cartas porque
Hay veces que las destiladoras o las casas de vino no tienen vidrio para embotellar y esto evidentemente les produce un incremento en el coste de su producción, que se ve reflejado en el consumidor final, ¿no? Podría ser uno eso, el tamaño de la producción, ¿no? Que sea un buen año para lo que tú quieras cosechar o producir, sea uva o sean agaves, pues debes de tener un buen año, ¿no? El tema del agave es un poquito más a mediano o largo plazo, pero impacta definitivamente. Dos, el tema del vidrio. Y tres, por supuesto, el tema de tanto de impuestos como de importaciones, ¿no? Los productos importados, incluso los contenedores. Ustedes saben que ahora, pues nuestros amigos chinos tienen del control casi total de los contenedores o de los containers que van por todo el mundo. Entonces, retrasarlos también retrasa, pues, todo al final del día en la cadena y hace que se incrementen los precios de producción en general. No te lo voy a decir solamente de tequila y mezcal, te lo voy a decir de todas las bebidas alcohólicas. Ahora, también hay un hecho que es importante mencionar. Estamos viviendo una época dorada para el tequila y para el mezcal, ¿no? Sobre todo para el mezcal, porque el tequila ya tuvo su fiestecita y la tiene desde el año 96, pero el mezcal vive una época de gloria en este momento. Entonces, hay veces que te venden más un poquito el tema de la botella, ¿no? Sí. Una botella estilizada, Ajá. el propio producto que puede llegar. No, digo, no voy a mostrar la marca, pero hay botellas muy estilizadas que lo que estás pagando es esa parte mercadotécnica de la botella y del envasado. El producto pues tiene un costo regular, digámoslo así, pero incrementa mucho en cómo los están envasando. Sucede mucho con la grapa, por ejemplo, en Italia. Las grapas en Italia, puedes encontrar en algunos poblados grapas muy accesibles y luego te las encuentras en Francia o en México y dices, híjole, casi que esto lo probé allá y salió muy económico y aquí, por cómo te lo envasan, puede ser muy, muy caro. Impuestos, recuerda que México paga una cantidad de impuestos. Claro. El IEPS es una locura para las bebidas alcohólicas. Sí, claro. ¿No? Claro. El IEPS es lo que hace que se incremente demasiado el precio el precio final al cual tenemos acceso como consumidores. Claro, por supuesto. Y al ponerse más de moda, se incrementó en el 96, bueno, al pagar por la regulación, al ponerse más de moda, pues se incrementa el precio porque empieza a haber más demanda. Sin duda, eso. Claro. O sea que ahora hay que tomar mucho Sotol y Posh, porque en un rato, en unos años puede ser que estén a mucho mayor precio. Solo que con cuidado, porque como les digo, son bebidas de alta graduación, ¿no? Claro. Yo como no me llevo con las bebidas de alta graduación, comúnmente hago este tipo de aseveraciones. Sí, no más vale aclarar. Porque yo hago la broma y Luis me controla, me encanta Luis. Sí, ahí está la responsabilidad social para que veas. Exacto. Oye, Luis, y me imagino que también tiene que ver eso que se llama denominación de origen para el precio. Platícanos, ¿qué es la denominación de origen? Una denominación de origen es, digamos, todo un aparato que se va conformando para poder regular una producción. Estoy hablando de geografía, estoy hablando de formas de elaboración, ¿no? Para poder explicarlo completamente, el tequila sería fantástico. Formas de elaboración, es decir, cuánto tiempo tiene que pasar la planta para que crezca, para que haga su brote del quiote y después la puedas cortar. ¿Cuánto puedes producir a partir de todo lo que puedas obtener de esa planta? ¿Cuántas botellas? ¿No? Todo eso tiene que ver con una denominación de origen. Es decir, la denominación de origen lo que te ampara es la calidad o la garantía de calidad en el producto que tú vas a recibir. Claro. Y en el caso del tequila es muy claro porque para que pueda salir así como tal, como tequila, 100% de agave, que es la norma más alta, debe de mencionarlo en la etiqueta. Y no dejarnos llevar de pronto cuando, no sé si recuerdas, Neri, seguramente tú no, Gaby, pero Neri y yo seguramente sí, cuando hacías estas fiestas en la preparatoria. ¿Sabes por qué me dijeron viejita? ¿Sabes qué pasa? No, somos contemporáneos, Neri, no te estoy diciendo que estamos igual. Pero, Gaby, pero hacían unas fiestas en la secundaria, en las preparatorias, donde el alcohol que fuera, venga, sí, lo ponías ahí. Y en ollas, lo mezclaban en ollas y era lo que servían, punto. Por ejemplo. O sea, ¿qué es lo que dices? El que fabrica su propio tequila o mezcal
o bebida en la parte de atrás de su casa, no va a tener esta denominación Denominación de de origen. origen, va a ser más No, barato, pero siempre corres algún riesgo de que no sea de buena calidad. Entonces, claro, esta denominación de origen es sinónimo De de calidad. garantía de calidad. claro, fíjate, hay un tequila, por llamarle de esta forma, en tiendas de conveniencia, de estas que están en todas las Uy, ya esquinas, sé cuál, el que es de ¿sí? plástico. Que habla de un rancho muy grande, ¿no? Por Ujú. decirlo de alguna manera. Y tú lo ves y dice, ¿no? Productos de caña de azúcar y agave, ni siquiera dice tequila, pero te lo venden como tequila. Y esto Ujú, es ujú. un riesgo tremendo para el consumidor, ¿no? Porque al Oye, final Claro. del día no tienes esa certeza de calidad o de cuidado en el proceso. y entonces eso es importantísimo, Luis. Cualquiera podría hacer un pseudo tequila, un pseudo mezcal y venderlo. No hay una regulación en cuanto a la producción y en cuanto a la venta, solamente en cuanto a la denominación de origen, ¿cierto? Sí la hay, pero tú sabes cómo somos en Ah, nuestro bueno, país, sí, aquí también ¿no? nos aventamos Sí unas la hay, sí buenísimas. está protegido, sí hay un consejo regulador del tequila en Ah, eso México, es su sede, buenísimo. Ajá. su sede está en Jalisco y se hizo en el año 94, pero también es muy cierto que por todos lados tenemos muchas áreas de oportunidad y que por todos lados nos meten gol y salen muchas bebidas apócrifas o hechizas que no te garantizan eso. Entonces, por eso ponía este ejemplo porque pues es importante saberlo, ¿no? Dice de pronto tequila o dice agave, pero no te pone todo lo que debe de De tal conformar la norma. y Okey. en este ¿Cómo ven caso, eso? para poder tener esa denominación de origen o cumplir con esa norma, bueno, como es norma, yo creo que te deben pedir ciertas características que debes cumplir o ciertos lineamientos, pero, ¿pagas? ¿Tienes que pagar para ser denominación de origen? Ay, híjole, te mentiría, ¿no? Al darte esta información. Yo creo que los bodegueros o todos los productores sí le entran con algo o con el consejo, porque A la hora funciona igual que los sí, vinos, ¿no? En otros ajá. países. Pero te mentiría si te dijera que hay un entre o que hay algo ahí, pero debe de ser, ¿no? Me imagino que para poder acompañar o para poder apoyar al consejo, todos los productores deben de hacer una Al aportación. Sí, deben tener algo Okey. ahí, ¿no? Entonces, el consejo regulador es el que da la denominación de origen. Oye, y ahorita que decías todo eso, me acordaba que mi familia es del norte de Tamaulipas, entonces, mi papá siempre decía que el mejor mezcal era el que venía de Tamaulipas. Él no le llamaba tequila, le llamaba mezcal, y entonces, en mi casa, por supuesto, todos se burlaban de eso y decían: "No, mezcal ninguno, como el de Tamaulipas, sí, como el de Jaime". Entonces, mi papá, si nos estás oyendo allá arriba, no donde andes, pero me da una risa porque entonces no eran tequilas, esos de por allá de Tamaulipas, y como decías hace rato, no eran mezcales, perdón, eran tequilas, tal cual. Exacto, Tamaulipas está, vaya, tiene el permiso de vender tequilas, No, no mezcal. mezcales, tequila. ¿Ves? Es que, ay, cómo hay cosas que no sabemos en estos casos. Oy Ajá. Oye, y otra pregunta, con todo esto de denominación de origen, el que te dé denominación de origen, por supuesto, tienes ahí el beneficio de, a lo mejor, independientemente de todo lo que vimos ya de impuestos y demás, de tener un mejor precio o un precio más alto en tus productos, Pues no necesariamente el precio, ¿no? sino la garantía de calidad. Es ahí cuando dices, ¿es caro o es barato? Y hay veces que es caro porque la calidad no corresponde con el precio, ¿no? Ahí Okey. sería como una tomada de pelo, ¿no? Lo que te puedan ofrecer. Pero cuando Claro. corresponde y está protegido por una norma o por una denominación y obedece a todo el proceso, lo que obtienes es una garantía de calidad del producto Sí, final que te estás tomando. Y es ahí a donde debemos ir todos, hacia lo que nos garantice, pues lo primero, hablando de alcohol, es nuestra salud, ¿no? Que es sí, tomar una claro. bebida bien destilada, está bien elaborada. Es el más grande riesgo con estas bebidas. Entonces, pueden tener denominación de origen el tequila y el mezcal. ¿Alguna otra de las bebidas que mencionamos de México, el sotol, el posh o el bacanora, podrían tener hay algún consejo, alguna norma o alguien que deba Norma sí, esas norma bebidas? oficial sí, consejos todavía no. O sea, no Okey. como el consejo regulador del tequila o del mezcal, todavía no existe eso para el sotol y para el posh, ¿no?
para el Bacanora, o sea que esas para el todavía Bacanora. no podemos encontrar algo que diga que tienen denominación de origen. Así es, eso está en proceso todavía. Solamente es para el tequila y para el mezcal. Así es. Okey. Okey, y en este caso, a ver, para todas las bebidas que están saliendo ahora, que justo hace rato que yo creo que se asomó Arturo, que debe ser de tus, ¿cómo les llaman a los que mezclan ahora bebidas? Tú debes saber. Mixólogos. No, Arturo es Mixólogos. uno de nuestros capitanes de aquí de Cachaba, pero aquí está Abraham. Abraham es nuestro bartender, digamos, el que dirige aquí la barra Cachaba. ¿Quieres hacerle alguna pregunta? No, Con pues, todo gusto le invito. lo que pasa es que, a ver, tú ahorita si quieres, como ya viene esta fecha del 15 de septiembre y yo sé que muchos van a festejar y van a tomar y todo eso, normalmente, y como buenos sommeliers y como buenos mixólogos y que saben maridar, ¿cómo maridas estas bebidas? Sí, exacto, buena pregunta, ¿con qué se ¿Con qué nos la combinaría? podríamos comer que Exacto. quedara bien? ¿Con jugo de naranja? Con la familia y con los amigos. Esa es maravillosa, esa me gustó, claro O que sea, sí. directo y con la familia y con los amigos, pero, ¿hacen alguna mezcla con algún Ay, mira, tipo? afortunadamente nuestra gastronomía es tan rica y tan diversa que tienes productos prácticamente para todo. Y esta fiesta del 15 de septiembre es una maravilla. Yo subo como 3 kilos en 2 días, pero es una maravilla. O sea, puedes mezclar una birria con una cerveza oscura o un pozole, ¿no? Por ejemplo, Ujú, un chile en nogada con un vino rosado o con un syrah tinto, ajá. o el mismo tequila, el mismo pozole, la misma birria, no sé, las enchiladas, ¿verdad? Con un mezcal. El michote con mezcal es algo fascinante, ¿no? Porque tienen una característica organoléptica idéntica, que es esta cocción en o bajo leña o con Ajá. carbón que da un toque ahumado. Entonces, cuando tú te comes un michote, automáticamente, mira, hasta de agua se me hizo la boca. Sí, oye, yo estoy así de que dije, entre la comida, entre el michote. Sin Qué duda, qué tienes esa rico. oportunidad y pruebas el mezcal o hueles el mezcal y te das cuenta que tienes esa nota. Y de parte de los tequilas, pues tienes una gran posibilidad porque hay blancos, ahora hay añejos cristalinos que están súper de moda, ¿no? Ujú. Eh, no sé si pueda decirlo, pero aquí los cristalinos o el Don Julio 70 tienen una popularidad en nuestros restaurantes que es impresionante, ¿no? Son tequilas mucho Impresionante. más suaves, con la característica de un añejo, pero con la suavidad de un blanco así A ver, fácil de tomar. Luis, es increíble la cantidad de información que nos has dado hoy. Hemos aprendido muchísimo, muchísimas gracias, eh, pero increíble, tenemos que cerrar. Maravilloso ese programa. Ya ves, te lo había comentado la ocasión anterior. Hacer radio es un suspiro, pero son Sí, cosas que a sí. mí en lo particular me encantan. Me encanta hacerlo. No, y esa pasión que tienes de verdad la La contagias, no, contagias. y nos encanta porque aprendemos tanto. Entonces, de una vez te vamos a amarrar para el siguiente programa. Si quieres, nos vamos con licores o nos vamos con otra bebida que nos digas para conocer también qué hay detrás de todas estas bebidas, Luis. Pero Pues, antes de comprometerte, espérame tantito. Primero que nada, consejo para nuestros jugadores y luego te comprometemos. consejo para que tomen qué o para que No, pasen bien lo en que estas quieras, fiestas. consejo de vida, consejo de sommelier de cabecera, lo que tú gustes. Pues uno, expongan su paladar, ¿no? Es decir, atrévanse a probar cosas diferentes, ¿no? No solo ser muy nacionalista, es decir, no les voy a decir tomen hoy tequila, mezcales, sí estamos en el mes, sí, evidentemente eso va a suceder, pero prueben cosas, prueben mezclas de lo que hablábamos hace rato de pozoles o enchiladas verdes. Esta es buena. Enchiladas verdes o chilaquiles verdes con vinos blancos de Sauvignon Blanc, por ¡Ah! ejemplo. ¡Qué Uno dice, cosa más ¿de qué estás rara! hablando, sommelier, no? Pero la Sí. acidez del propio tomate verde vincula mucho con la acidez de un vino de las características, por ejemplo, de un Sauvignon Blanc o de un Verdejo. Es algo que no lo Guau. creerías, pero cuando lo pruebas es cuando sucede, ¿no? Y si andan por la playa, por ejemplo, y si les toca festejar en Acapulco, pues por ahí pídanse un vino rosado con un, ¿cómo se llama este pescado a la talla? Y con Uy, arena en los pies vas a ver qué fascinante experiencia.
Pues con jugadores moderación ya y no manejen. exacto, Primeros que no jugadores ya manejen. saben, atrévanse a probar, pero siempre con responsabilidad, Siempre, Así sin sin duda. sin hacerle caso a las bromas de Neddy. Mira, ahorita que estaba volteando un poquito así hacia el interior de la barra, estaba viendo también que en México ya se producen especies de whiskies. Ay, esa es otra. Podemos irnos después si quieres con whiskies porque ese hasta los japoneses y toda esta novedad Canadá, que hay. Japón, ¿no? Obviamente, todos los países o muchos Escocia. países europeos, ¿no? Que tienen esta producción de whiskies. Pero bueno, ustedes dirán, el tema es muy amplio y de cada uno podríamos hacer un programa, sin duda alguna. Nos encanta, así es de que ahorita que cerremos, te vamos a agendar. Gaby, Con todo muchas gusto. gracias. Perdóname, lo Adelante. último que les quería decir, el tema de licores, yo creo que se adapta muy bien hacia el cierre de año, ¿no? Claro, Porque es cuando Sí, tenemos claro. las visitas en casa, pues a veces, por ejemplo, mi mamá, ¿no? Casi no toma vino, pero le encantan este tipo de bebidas como es el Baileys o el el licor del Baileys, sí, sí. 43, ¿no? El Baileys es una emulsión, a diferencia de el licor del 43, que como su nombre lo dice, es un licor. Entonces, la Navidad y todo el cierre de año es ideal para el tema de licores. Ahí se los dejo. Pues ya quedamos, Luis. Entonces, jugadores, Neddy, Luis, queridos, gracias por estar con nosotros. Ya saben, estamos en YouTube, en Facebook y en Spotify. No nos pierdan. Hasta pronto, Luis. Mil gracias. Al Muchas contrario, Nelly, gracias. gracias, muchas gracias, Gaby, gracias por la invitación y saludo a todo tu auditorio. Bye.